En las profundidades de la abadía de Westminster yace una verdad que pocos se atreven a imaginar. La reina más poderosa de Inglaterra, Isabel I, no descansa en gloria, sino atrapada en un ataúd de plomo corroído, apilada sobre los huesos de su odiada hermana. Su tumba, lejos de ser un santuario de honor, se convirtió en un espejo oscuro de la corrupción, la política y el implacable paso del tiempo. Esta no es solo la historia de una reina, es la historia de cómo incluso el poder más absoluto termina reducido a polvo, y de cómo los vivos seguimos profanando a los muertos en nuestra obsesión por el recuerdo. Es una fría mañana de febrero de 1869, y las antiguas piedras de la abadía de Westminster resuenan con el golpeteo de picos y la respiración agitada de los obreros. La luz temblorosa de las antorchas proyecta sombras danzantes sobre los arcos góticos, mientras el deán Arthur Stanley observa un vacío recién abierto bajo el suelo de mármol. El aire está cargado con siglos de polvo y algo más. El inconfundible y sofocante olor de la descomposición, atrapado en la oscuridad por más de 200 años. En sus manos, Stanley sostiene planos arquitectónicos y registros funerarios que se contradicen entre sí. En algún lugar de este laberinto de bóvedas yace la tumba perdida del rey Jacobo I. Pero lo que está a punto de descubrir revelará secretos mucho más siniestros sobre el trato a los restos reales, secretos capaces de helarte la sangre y cambiar para siempre la manera en que piensas sobre la gloriosa historia de los monarcas ingleses. Antes de sumergirnos en estos relatos olvidados de sufrimiento y resistencia, si disfrutas aprender las verdades ocultas de la historia, considera darle me gusta y suscribirte para más contenido como este. Y por favor, comenta abajo desde dónde nos escuchas. Me resulta increíble que exploremos juntos estas antiguas historias desde diferentes rincones del mundo, unidos a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida por el pasado. Regresemos al verdadero origen de este oscuro relato, no en 1869, sino en una fría mañana de marzo de 1603, en el Palacio de Richmond. La reina Isabel I yacía sin fuerzas en el suelo durante 4 días, hasta que sus sirvientes lograron finalmente acomodarla en la cama. La mujer que había desafiado a la Armada Española, que había bailado hasta el amanecer y deslumbrado a embajadores extranjeros con su ingenio, era ahora una figura patética, aferrándose a la vida con la desesperación de quien sabe que recostarse significaba no volver a levantarse jamás. Las dolencias físicas y emocionales de Isabel se agravaron hasta el punto de permanecer de pie en su cámara durante 15 horas sin ayuda, antes de desplomarse sobre el suelo que sus damas de compañía habían cubierto de cojines. Piensa en ello por un momento. La mujer más poderosa de Europa, reducida a estar inmóvil durante horas, demasiado aterrada para descansar, porque un instinto primitivo le advertía que acostarse era morir. Sus damas lo sabían. Habían preparado el suelo con cojines, esperando la caída de su reina. Los cortesanos murmuraban sobre presagios extraños. Isabel Southwell, una de sus damas, informó que la reina era atormentada por visiones de su frágil cuerpo y que, hacia el final de su vida, se halló una carta de naipes con un clavo atravesando su cabeza en la silla de la reina. Una carta clavada en la madera. Imagina el tormento psicológico para una mujer convencida toda su vida de haber sido elegida por Dios para gobernar. A esas alturas, la reina virgen estaba lejos de ser el ícono brillante de la propaganda real. Había perdido gran parte de sus dientes, sufría caída del cabello, se negaba a ser atendida y a bañarse. Los cortesanos que antes competían por su atención, ahora se apartaban del hedor de un cuerpo sin lavar y del aspecto de sus encías ennegrecidas, donde antaño había brillado la sonrisa que había cautivado a Europa. Cuando finalmente murió el 24 de marzo de 1603, ocurrió algo inquietante que alimentó siglos de especulación. La dama de la cámara de la reina se negó a permitir que
el cuerpo de Isabel fuera sometido a autopsia. Algunos dicen que fue para proteger su reputación como virgen. Pero ¿por qué negarse? ¿Qué escondían? ¿Era solo para preservar el mito de la reina virgen? ¿O había algo mucho más oscuro en el cuerpo de Isabel que no podían dejar ver al mundo? La procesión fúnebre que recorrió Londres el 28 de abril de 1603 fue un espectáculo que hizo llorar a hombres adultos. El féretro de Isabel fue llevado desde Whitehall hasta la abadía de Westminster en una carroza tirada por caballos cubiertos de terciopelo negro. El ataúd, envuelto en un rico paño púrpura, estaba coronado con la efigie de la reina, sosteniendo un cetro y una corona. Aquella figura de madera pintada, vestida con túnicas reales, era tan realista que los dolientes quedaron sin aliento al verla. En el funeral, la efigie parecía mostrar a Isabel misma, aún con su corona, aún aferrada al poder en la muerte. Westminster se llenó de multitudes. Calles, casas, ventanas, tejados, todos abarrotados de personas que querían presenciar el cortejo. Al ver la estatua sobre el ataúd, se levantó un lamento general de suspiros, gemidos y llantos como nunca antes se había conocido. El cuerpo fue sellado en plomo dentro de un ataúd de madera, enterrado primero en la bóveda de su abuelo, Enrique VIII, bajo su monumento en la abadía. Los ataúdes de plomo eran el estándar real, supuestamente diseñados para preservar el cuerpo y contener olores desagradables. Pero, como veremos, esos ataúdes ocultaban secretos siniestros. 3 años después de la muerte de Isabel, en 1606, ocurrió un hecho que revela los cálculos políticos fríos que dominaban incluso los entierros reales. Su sucesor, el rey Jacobo I, ordenó que los restos de Isabel fueran trasladados para reposar junto a los de su hermanastra, María, en el pasillo norte de la capilla de Enrique VII en la abadía de Westminster. Piensa en el simbolismo. Isabel y María, 2 hermanas que habían vivido en amarga oposición. Una católica, otra protestante, una que había quemado a cientos de herejes, otra que había ejecutado a una reina rival. En vida fueron enemigas. En la muerte, Jacobo I, literalmente, apiló un féretro sobre el otro. El ataúd de Isabel fue colocado encima del de María en una bóveda bajo un nuevo monumento de mármol blanco, encargado por Jacobo y realizado por el escultor Maximilian Colt, pintado por Jan de Critz. La tumba mostraba solo la efigie de Isabel y las inscripciones sobre su reinado. María, que había gobernado durante 5 sangrientos años, quedó reducida a una nota al pie, literalmente enterrada bajo la gloria de su hermana. La inscripción intentaba dar un aire diplomático a este incómodo arreglo. Compañeras, en el trono y en la tumba, aquí dormimos. Isabel y María, hermanas en la esperanza de la resurrección. Pero la realidad estaba lejos de ser pacífica. El enorme ataúd de plomo de Isabel, que pesaba cientos de kilos, fue colocado sobre el de María, creando una grotesca tumba de 2 pisos que permanecería intacta por más de 2 siglos. En la década de 1860, la abadía de Westminster enfrentaba un problema que conduciría a una de las aventuras arqueológicas más extraordinarias de la historia británica. La ubicación exacta de la tumba del rey Jacobo I se había perdido por más de 200 años. Los registros funerarios se contradecían, y los archivos de la abadía eran un caos de información conflictiva. El deán Arthur Stanley, un hombre con alma de explorador y mente metódica de erudito, recibió permiso de la propia reina Victoria para realizar un estudio exhaustivo de las bóvedas. Lo que estaba a punto de descubrir parecía sacado de una aventura de Indiana Jones, si Indiana hubiera tratado con realeza en descomposición en lugar de tesoros antiguos. La búsqueda comenzó con excavaciones cuidadosas en la capilla de Enrique VII. En su base, una losa llevaba inscrito: esta bóveda fue abierta por el deán el 11 de febrero de 1869. Esa fecha coincidía exactamente con el aniversario 366
de la muerte de Isabel de York en el parto. ¿Fue una simple coincidencia? ¿O Stanley eligió el día deliberadamente por su simbolismo? Cuando los obreros finalmente rompieron el techo de piedra de la bóveda de Isabel y María, el escenario parecía salido de una novela gótica de terror. El espacio era estrecho, cargado con el aire rancio de siglos. A la luz temblorosa de las antorchas, 2 ataúdes de plomo yacían apilados como literas macabras. El de Isabel, arriba, era más grande y elaborado, moldeado con la forma del cuerpo. El plomo, ennegrecido y cubierto por una pátina verdosa, hacía que ambos féretros parecieran antiguos y ajenos. En el siglo XIX, los investigadores que buscaban la tumba de Jacobo I abrieron parcialmente la bóveda y hallaron los ataúdes de Isabel I y María. Pero lo que Stanley encontró inscrito en el féretro de Isabel le heló la sangre. Dibujos de la Rosa Tudor, iniciales y fechas estaban grabados en la tapa, documentando la historia de su tránsito de la vida a la muerte hasta aquel reposo final. Sin embargo, había otras marcas mucho más inquietantes. Graffiti grabados en 1900, el plomo con el nombre John Ware y el año 1645, cuando Jacobo fue enterrado en la bóveda. ¿Quién era este John Ware? ¿Un obrero? ¿Un saqueador? ¿Un funcionario curioso? Jamás lo sabremos. Pero su firma revela que las bóvedas reales no eran tan seguras como se afirmaba. ¿Qué más habrían hecho allí abajo? Las posibilidades son perturbadoras. En una época en que las reliquias reales eran objetos de valor, una cripta sin vigilancia repleta de cadáveres regios era una tentación irresistible. Ahora debemos hablar de algo que los victorianos evitaron mencionar con claridad: el olor. Al romper el sello de una bóveda cerrada por siglos, no solo se abre una tumba, se libera una atmósfera de putrefacción concentrada, atrapada como un genio malévolo en una botella. Elizabeth Southwell llegó a afirmar que el cadáver de la reina estaba tan lleno de vapores nocivos que explotó dentro de su ataúd de plomo. Aunque fue considerada poco confiable, la idea no era del todo descabellada. Los féretros de plomo podían transformarse en auténticas ollas a presión de descomposición. En un ataúd de madera, los gases podían escapar. En uno de plomo, se acumulaban hasta provocar fisuras. Otros relatos de aperturas de tumbas reales respaldan esta visión macabra. Cuando se abrió la bóveda de Eduardo IV en Windsor, los huesos inferiores y los pies aparecieron sumergidos en 3 pulgadas de un líquido negro, deducido como la mezcla de fluidos de putrefacción con los restos del ataúd de madera. El peso del féretro de plomo de Isabel debió ser enorme. Un ataúd real moderno con revestimiento de plomo puede superar los 230 kilos, requiriendo 8 portadores en lugar de 6. El de Isabel, con sus gruesas paredes de plomo y proporciones regias, habría sido igual de masivo. Ahora imagina ese peso oprimiendo durante más de 2 siglos el féretro de María debajo, aplastándolo sin piedad. Por más de 260 años, los restos de Isabel presionaron literalmente sobre los de su hermana, creando un grotesco sándwich de descomposición regia que ninguna ceremonia podía hacer menos inquietante. La historia de Isabel y María encaja en un patrón mucho más amplio y perturbador sobre cómo se trataron los restos reales en Gran Bretaña. Los muertos, por más poderosos que hubiesen sido en vida, se convirtieron en piezas de juegos políticos que continuaban mucho después de que sus corazones dejaran de latir. También en la abadía de Westminster, el ataúd del rey Eduardo el Confesor fue trasladado a un nuevo santuario y abierto por un curioso Enrique II en 1163. Allí descubrieron a Eduardo con su larga barba blanca intacta, aún vestido con tela, de oro, una mitra bordada en la cabeza y zapatos púrpura en los pies. El anillo de peregrino que llevaba fue tomado por Enrique II como reliquia, y la tela de oro transformada en 3 magníficas capas litúrgicas. Esta profanación casual de restos reales no era rara, era costumbre.
Los monarcas medievales y renacentistas solían mover, examinar e incluso saquear las tumbas de sus predecesores. En mis investigaciones hallé la inquietante historia del duque Humphrey de Gloucester. Su tumba en la iglesia abacial de San Albano era visitada con frecuencia por mujeres que creían que el líquido de embalsamamiento tenía propiedades mágicas contra las arrugas. Los sacristanes hicieron fortuna vendiendo dedales de aquel fluido y médicos se llevaron muestras para experimentar. Con el tiempo, el líquido se agotó y los visitantes tomaron uñas y cabellos hasta que solo quedaron unos pocos huesos. El tráfico de partes reales era un negocio próspero. Cabellos, dientes, huesos, incluso líquidos de embalsamamiento. Cualquier fragmento de un rey o reina se podía vender a coleccionistas, médicos o creyentes en las supuestas propiedades mágicas de los restos regios. En 1784, los guardianes de la iglesia de Santa María en Bury St. Edmunds retiraron el monumento funerario de María Tudor, hija de Enrique VIII y reina de Francia. Sin necesidad, abrieron su ataúd y hallaron su cabellera perfectamente conservada, de unos 60 centímetros de largo y de un bello color dorado. En 1871, durante obras de restauración, la tumba del rey Ricardo II fue abierta y el esqueleto apareció casi intacto. Varias reliquias fueron tomadas y más tarde encontradas en una caja de cigarrillos en el sótano de la National Portrait Gallery de Londres. La caja, fechada el 31 de agosto de 1871, contenía fragmentos de madera del féretro y telas y cuero de uno de los guantes reales. Un ataúd convertido en un simple recuerdo guardado en un sótano durante décadas. Así terminaban los reyes y reinas, indefensos después de muertos. Quizá una de las historias más conocidas sea la de la pobre reina Catalina de Valois, cuyo cadáver era mostrado a visitantes que pagaban al personal de la abadía de Westminster por el privilegio de ver un cuerpo real. Durante siglos, sus restos permanecieron en un ataúd de madera abierto para turistas que pagaban a los monjes. Encima de la bóveda donde Isabel y María yacían apiladas, Jacobo I levantó un monumento que era tanto propaganda como memorial. Mostraba a Isabel en todo su esplendor, con corona, cetro y vestiduras regias. Sin embargo, una imagen descubierta hacia 1618-1620 revelaba la efigie pintada con una túnica carmesí forrada, un orbe azul en la mano, rostro coloreado y leones dorados en cada esquina. Hoy no queda rastro de esos colores. Era una mentira esculpida en mármol y pigmento, diseñada para mostrar a Isabel cómo deseaba ser recordada, poderosa, bella, eterna. Pero debajo, en la oscuridad de la cripta, la realidad era otra. La mujer, que había comandado flotas y desafiado a reyes, no era más que lo que quedaba dentro de un ataúd de plomo apilado sobre el de su hermana, como equipaje en un almacén. El relato publicado por Stanley fue escrito para sensibilidades victorianas, por lo que tuvo que ser discreto. Pero entre líneas podemos deducir lo que realmente halló en aquella bóveda. Al describir el féretro superior como más grande y con forma distinta al cuerpo, sugiere que el plomo había conservado la silueta humana de Isabel, moldeada alrededor de su cadáver, preservando esa forma después de más de 2 siglos y medio. La obsesión victoriana con la decencia impidió que Stanley incluyera detalles comprometedores. Si hubo olor desagradable, daños visibles o descomposición inesperada, lo anotó en privado, pero nunca lo publicó. La historia de Isabel no terminó con el examen de Stanley. Incluso después de muerta, siguió siendo un símbolo político manipulado por quienes ostentaban el poder. En 1975, casi 4 siglos tras su muerte, se añadió a su efigie un collar dorado con un colgante borgoñón, elaborado por la señora H. Hughes. Alguien decidió que la estatua de Isabel necesitaba una actualización, más joyas para sostener su imagen regia. Si hoy pudieras descender a la bóveda de Isabel, hallarías aún los ataúdes de plomo en la misma posición original, apilados uno sobre otro. Pero el plomo es blando y el tiempo implacable.
Tras más de 4 siglos, aquellos ataúdes muestran huellas de su edad: corrosión, hundimiento, quizás incluso fracturas en su estructura. Las inscripciones que Stanley registró, la rosa, Tudor, las iniciales, las fechas, aún permanecen visibles como firmas grabadas en un libro de huéspedes del reino de los muertos. Incluso el grafiti dejado por John Ware en 1645 seguiría allí, recordándonos que ni las tumbas reales son verdaderamente inviolables. Quizás la verdad más profunda que revela la historia de Isabel es que la muerte es el gran igualador. Ninguna capa de plomo, ningún espesor de piedra, ninguna magnificencia de mármol puede detener la simple y brutal realidad biológica de la descomposición. La reina virgen, que había desafiado papas y vencido armadas, terminó reducida a lo mismo que el campesino más humilde, un cuerpo atrapado en una caja de plomo, presa de la química implacable del tiempo. La mujer que nunca quiso someterse a ningún hombre en vida fue, al final, sometida por la gravedad, por la putrefacción y por la indiferencia de quienes manipularon su cadáver como un símbolo político. Sus restos se entrelazaron grotescamente con los de su hermana odiada, como si la eternidad misma se burlara de sus rivalidades. El verdadero ataúd pestilente de esta historia no es solo el de Isabel, sino el sistema entero que trató a los muertos como propaganda y mercancía. El hedor no es únicamente el de la carne corrupta, sino el olor moral de una sociedad incapaz de dejar descansar a sus reyes. Cada perturbación revelaba algo oscuro sobre los vivos. Jacobo I, apilando a las hermanas con indiferencia. Los profanadores de 1645 dejando su nombre sobre la muerte. La obsesión victoriana por la ciencia, prefiriendo la curiosidad antes que la dignidad. Y nosotros, hoy, contando esta historia como entretenimiento, consumiendo cada detalle como si fuera espectáculo. En última instancia, Isabel I, que luchó con fiereza por su libertad, terminó en la prisión más absoluta, no un matrimonio. Con Felipe de España, no la ejecución que sufrió su madre, sino un cajón de plomo en la penumbra, inmóvil, en silencio, eternamente confinada sobre los huesos de su hermana. La mujer que proclamó: «Tengo el cuerpo débil de una mujer, pero el corazón y el estómago de un rey», descubrió que ni el corazón ni el estómago de un rey pueden resistir al tiempo ni a la corrupción. Hoy, al caminar por la abadía de Westminster, recuerda que bajo tus pies no solo yacen monumentos gloriosos, sino la cruda verdad de lo que ocurre cuando el poder se extingue. Arriba, el mármol narra la fábula de grandeza y gloria eterna. Abajo, el plomo murmura otra historia, la de la descomposición, la fragilidad y la impotencia final. El hedor de su ataúd se desvaneció hace siglos, pero el hedor de lo que hacemos a los vivos y a los muertos aún persiste. Ese es el verdadero horror, no lo que le ocurrió al cuerpo de Isabel, sino lo que revela sobre quienes nunca le permitieron descansar. En la penumbra de Westminster, Isabel I sigue allí, su ataúd de plomo corroyéndose lentamente, sus restos hundiéndose poco a poco, su hermana soportando aún su peso tras más de 4 siglos. La reina virgen, que jamás se inclinó en vida, yace eternamente horizontal en la muerte, vencida por el único enemigo que ni un trono, ni una espada, ni un imperio pudieron derrotar, el tiempo mismo. Y si el plomo pudiera hablar y la piedra pudiera susurrar, ¿qué historias contarían en las noches en que la abadía resuena con algo más que el viento? Historias que recuerdan que, bajo todo el mármol, la pompa y la corona, todos somos lo mismo, carne y hueso, esperando nuestro turno para alimentar a la oscuridad que nos reclama a todos. Gracias por ver este video hasta el final. Tu apoyo lo es todo. Si disfrutaste de esta historia y quieres descubrir más secretos ocultos de la historia, no olvides darle like,
suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que viene. Y si te pareció fascinante, compártelo con tus amigos. Juntos mantendremos la historia viva.